rol de la pedagogía va a ir a contribuir justamente a estos ambientes que decíamos, y ambientes de aprendizaje que sean como más armónicos, colaborativos, ¿sí? Que le permitan al docente generar estos procesos y estas dinámicas de enseñanza y de aprendizaje, pero que también permitan que obviamente se encamine en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3 constitucional, que es el que sustenta toda la educación, pues se plantea que esta educación sea de excelencia. Anteriormente era de calidad, ahora nos plantean en términos de excelencia. Bajo estos parámetros, pues obviamente atiende a revisar nuevos modelos de enseñanza, nuevos modelos y técnicas, ¿no? En ese sentido, vemos que la pedagogía va a aportar y va a guiar estas metodologías de enseñanza y de aprendizaje, como quizás las que ya conocemos, ¿no? Hablemos de aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en estudios de casos, aprendizaje en el servicio, que es muy importante y que eso es parte de la cuestión pedagógica dentro de la normal, porque el aprendizaje en el servicio implica que nuestros estudiantes tienen que ir a prácticas del campo, y eso es desde el primer semestre, desde que observan, ¿no? En ese sentido, también emplear las TIC, es otra, que son las tecnologías de la información, de la comunicación, ¿no? Al servicio de la educación, y entonces en ese sentido hacen un conjunto de elementos para que las 11 licenciaturas, en la Normal Superior de México se trabajan 11 licenciaturas, ¿no? Español, matemáticas, física, química, biología, historia, ¿no? Información ética y ciudadana, entre otras, pedagogía, psicología, ¿no? Para que las 11 licenciaturas justamente recuperen estos contenidos o estos conocimientos que sean obviamente empleados en beneficio del desarrollo. La pedagogía no es aislado solamente en la licenciatura de pedagogía, sino se ven en las otras especialidades también, ya que permite comprender cómo se produce el aprendizaje, ya que su objeto de estudio viene siendo la educación, y lo que pretende la pedagogía aunado a la educación es precisamente transformar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, transformar la educación en términos generales, en la pedagogía, en formar a sujetos no solo como lo hablábamos ayer, en solamente espacios o aspectos disciplinares, sino también en una formación pedagógica, filosófica, epistemológica, porque tiene que ser un docente con una formación integral. La pedagogía lo vemos nosotros en las especialidades, en la misma institución, la que permite sistematizar, abstraer, recopilar, obtener información educativa para poder transformarla. El objetivo es tener un impacto. Sabemos los alcances de la pedagogía y de la educación, pero creemos que esta puede llegar a tener un alcance para transformar. ¿Qué pasa con el perfil de los maestros que están ahora no solo en educación secundaria, sino este nuevo modelo educativo está preparando profesores para educación secundaria y media superior, que sería el bachillerato? Los estudiantes vienen de un bachillerato precisamente y no tienen en muchos de los casos ninguna formación de tipo pedagógico. Ellos vienen y piensan que ser profesor es venir a la clase, a lo mejor aprender algunos temas, y cuando llegan se encuentran con una malla curricular donde hay distintos campos formativos, y el eje central es el de la práctica docente, donde hay una serie de formaciones de tipo pedagógico que además, como decía ya hace un momento, cuando los estudiantes van y hacen los acercamientos se dan cuenta de la gran complejidad que implica ser un profesor. En licenciatura es básica esta formación, pero en el posgrado la escuela debe atender a aquellos profesores que están, independientemente del nivel,
preescolar, primaria, secundaria, atención múltiple, que necesitan regresar porque a lo mejor su formación no fue de profesores. Tienen distintas formaciones y cuando se entran a la docencia se dan cuenta que algo les falta. Esto hace que de los programas que se ofrecen en posgrado, la especialidad o las especialidades y las maestrías sean de tipo profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que son programas que pretenden que el profesor mejore su práctica. No tiene que ver con una movilidad, que dejen de ser docentes y que migren a otros. No es el propósito de la maestría ni de la especialidad, aunque en muchos casos se dan estos movimientos, pero ya de manera personal. Y el doctorado, si es un doctorado en investigación, hay dos tipos de programas en nuestro país, los profesionales y los de investigación. Y aquí el núcleo duro de investigación está en el doctorado, donde se pretende que los estudiantes generen conocimientos que están relacionados pues, exactamente con el ámbito educativo. En especialidad de maestría, una de las virtudes que tiene es que es profesionalizante, ¿no? Se atiende no solamente en la parte de investigación, sino en pesadas, pero sí está nuestra visión hacia la intervención en conocimiento textual. Y en la especialidad, como comentaba anteriormente, pues es difícil que llegue a ver la intervención, pero sí puede haber una propuesta de inicio de biografía de las especialidades. En el caso de español, bueno, pues ya obviamente como universidad la doctora Silvia y las maestras de la pedagogía, pues hablaban de estas, que la pedagogía también tiene que ver con las prácticas sociales, y justo en español, pues estas prácticas sociales tienen que ver con la lengua paterna, con la escritura, con la expresión oral, etc. En el caso de las competencias, de la especialidad en competencias, pues justamente se basa en experiencias siempre y nada de los niveles previos que tienen los alumnos de los maestros que están en la especialidad, y pues la intención es interpretar y comprender estos significados, lo que nos piensa y todo esto que está relacionado con tratamientos teórico-pedagógicos. Me ha tocado ser parte del equipo de diseño curricular como la doctora Becky, muchos de ustedes son parte de este equipo, y nos hemos enfrentado justo a que cuando hacemos diseños de una doctora de biología, pues pareciera como que es fácil solamente abordar los contenidos disciplinarios, ¿no? Pero uno de los parámetros que nos fijan el crear, el diseñar estos cursos, es la parte pedagógica, ¿no? Entonces nos ha tocado trabajar con especialistas, en este caso con biólogos, psicólogos, y esta mirada pedagógica les hace falta. Digo, yo a pesar de que soy bióloga, pues ya tantos años me ha dado como la línea para poder entender esta postura, y es muy difícil que ellos entiendan que la visión es hacia los cursos que están dirigidos a estudiantes que van a ser maestros en secundaria de biología, y eso cambia completamente todo, porque no van a ser biólogos, van a ser maestros que van a enseñar. Retomando los planes de estudio que venían mencionando hace un momento en 1959, posteriormente se dieron 3 planes más, 1968, 1975 y 1983, que a diferencia de todos los demás licenciaturas que tenía, como lo comenta la maestra, de un contenido muy específico, enseñar matemáticas, inglés, español, etc., la pedagogía no tiene como tal un contenido que se debe enseñar en el nivel medio, ¿sí? Sino que es un conocimiento que se aplica, y en este caso, como comentaba, en el plan 59 se aplicaba aquí como maestro en la enseñanza y la complementariedad de la formación de los futuros docentes. Sin embargo, hay una necesidad en ese momento por la historia de nuestro país en la que la secundaria empieza a demandar también el quehacer del pedagogo. De esos planes de estudios se empezaron a ubicar en espacios de orientación educativa, desempeñando ese rol específicamente en el nivel medio. Ya los últimos planes de estudio, hablando de 1983 y el plan de estudios 1999, ya hay un cambio curricular
en el que, por ejemplo, se ve ya la formación como un docente investigador en el caso de 1983, pero en el caso de 1999 ya se ve al docente como un profesional reflexivo, investigador de su propia práctica, que tiene que ver con lo que decía la doctora Oder, en donde a partir de su práctica establece ciertas reflexiones, escribe y forma parte de un cúmulo pues, de sistematización de información para poder mejorar su práctica. Y bien, este plan 99 antecede a los últimos dos que tenemos actualmente, el plan de estudios 2022, en los cuales estos últimos planes de estudio hemos tenido la oportunidad de que hemos sido invitados a participar en este diseño curricular, en estos diseños curriculares, situación que no se había visto en otros momentos, pero en particular hablando de la licenciatura en pedagogía, nosotros consideramos ya los ámbitos de intervención del pedagogo como una próxima necesidad y ya no nada más como la docencia o la orientación educativa en secundaria, sino abrir los campos y las posibilidades de un pedagogo en las escuelas y en otros ámbitos, y por ejemplo consideramos en esos ámbitos la docencia, la formación docente, la investigación educativa, el diseño y evaluación curricular, gestión escolar, orientación y tutoría y finalmente la atención a la diversidad, llamada así en el plan de estudios 1999. Ya en los últimos dos, que es el plan 2018 y el plan 2022, hemos tenido por los discursos políticos que mencionaron también ahorita las compañeras, ahorita en este último sexenio de hablar de una escuela nueva mexicana implica, por ejemplo, términos como la excelencia, ¿no? Situaciones como ya que tienen que ver con manejar la cultura, que ahora tienen las juventudes y niños del momento, ¿no? Y bueno, estos orientadores que en su momento eran contratados así, ahora han tenido otros ámbitos laborales en los que se están desempeñando. Entre ellos, los principales, digamos, en lo que se han contratado nuestros egresados de pedagogía, entre la docencia, por ejemplo, entra el español, la formación cívica y ética, geografía e historia, pero también como docentes y directivos en escuelas primarias, educación para adultos y telesecundaria, y docentes y directivos de bachillerato. Entonces ya con otros estudios también complementan y pueden lograr otros espacios laborales. La licenciatura de pedagogía, como comentábamos, es una columna vertebral de la Escuela Normal Superior de México, y todo su colegio de docentes ha impartido cátedra en del resto de las licenciaturas, nutriéndolas justo de estos saberes pedagógicos, ya que esta escuela no solo forma especialistas de las ciencias que ya mencionaron, español, matemáticas, sino que además pues tenemos esto, llevarlo a cabo, darles los elementos a los demás para ver cómo trabajar, cómo dar esos elementos didácticos para poder manejar contenidos, ese proceso de enseñanza-aprendizaje en esa etapa de la adolescencia y del ser humano desde el nacimiento hasta la muerte, porque uno no deja de aprender. Y en ese sentido pues la tarea no es sencilla, además hablando de una sociedad que ahorita ya tenemos con mucha complejidad en todos los ámbitos, propiciados por la globalización, la sociedad del conocimiento y la información, y la posmodernidad, que también ya hemos escuchado a muchos autores, ¿no? Entonces, la pedagogía tiene un amplio espectro, y en la licenciatura aquí, en la normal superior, no nos hemos limitado, al contrario, porque se han buscado pues estas formas en las que los chicos puedan incursionar en los diversos niveles, y nos hemos enfrentado a situaciones políticas en las que hemos tenido que defender la existencia de la licenciatura. Las líneas de generación se extraen de estas líneas de los cuerpos académicos, y bueno, si ustedes escucharon, se enlaza con este objetivo. Tenemos objetivos particulares que tienen que ver con el sistema educativo nacional, en cuestión de que consolide un bagaje sólido. También tenemos que posea un conocimiento amplio, es decir, debe tener conocimientos el que está estudiando el doctorado sobre normatividad, estructura, problemáticas, políticas, que tienen que ver con el sistema educativo nacional. Debe aplicar diferentes paradigmas de la investigación, que eso lo comentábamos también, donde les decíamos que no solo es lo teórico o no solo es lo práctico, sino en este doctorado hacemos una fusión entre lo teórico y lo práctico. No quiere decir que el doctorado sea profesional, sino finalmente es un doctorado en educación en donde nuestros doctorantes hacen investigación, ¿sí? O sea, no solo es dar clase o que apliquen una propuesta, sino que hagan investigación.
Otro de los objetivos particulares es que utilice y contribuya a la construcción de didácticas específicas, que bueno, ahorita ya lo estuvieron comentando mis demás compañeros, en función de que no se quede en una sola disciplina, sino pueden tomar la disciplina en donde se estén desarrollando. Tenemos doctorantes en matemáticas, tenemos alguna doctora que está trabajando con inteligencia artificial, tenemos entonces varias líneas, ¿no? Tenemos filosofía, o sea, esto se mueve en distintos ámbitos. Y bueno, algunos otros que bueno, ya se los haremos llegar más adelante, es que promueva la interculturalidad, ¿no? Y otra vez repito, hay un cuerpo académico que se dedica a la interculturalidad y entonces de ahí se fueron descargando, conectando, ocupando, relacionando, vinculando estas investigaciones de los cuerpos académicos con estos objetivos. Tenemos alumnos no nada más que están trabajando en básicas, y también tenemos alumnos de media superior. Es algo bonito porque enriquece a nuestra maestría. Y aquí es lo también interesante porque estas interrelaciones hacen que se fortalezca este programa de maestría. Y resulta muy importante también porque toda esta cuestión profesionalizante, como les había mencionado también, es en búsqueda de esa cuestión de la complejidad, esa cuestión también de la socioformación, pero todo está también soportado en cuanto a los aspectos pedagógicos. Algo que también es de resaltar, como mencionaban las maestras, es de que nuestra institución tiene la licenciatura de Pedagogía y es la única escuela normal a nivel nacional que posee esta licenciatura dentro de escuelas normales. También otra de las fortalezas que tiene nuestra escuela normal a nivel de licenciatura y que también nos está fortaleciendo a nosotros como parte de ese posgrado es la parte de la psicología educativa. Y esas son las fortalezas que también están llegando con alumnos que tenemos en estos momentos. Por la mayoría de todos ellos que están en nuestro programa de maestría son egresados de esta institución. Y entonces ese bagaje que traen en la parte de psicopedagogía, no podemos, en mi caso yo no puedo quitar pedagogía de psicología o viceversa, tiene que estar trabajando de manera vinculada. Y esa es una fortaleza que tienen ahorita frente al grupo. En nuestro caso, creo que también pasa con ustedes en Colombia, se tienen que hacer concursos de oposición para ingresar al servicio. Aquí tenemos también que realizar concursos. Y entonces llegan profesionales de otras instituciones y nuestros egresados tienen esa fortaleza. Estamos ahorita en nuestros posgrados. Lo que les hacemos nosotros es ahora cómo van a trabajar su docencia frente al grupo y cómo se van a empezar. Ahora la maestría está enfocada hacia la intervención y hacia la investigación. Tratamos de enfocarlos mucho hacia la intervención porque es donde lo van a hacer y es donde lo van a practicar, y ese es el ámbito profesionalizante que queremos también nosotros, sustentado en las teorías de Tobón en cuanto a la socioformación, que a fin de cuentas somos humanos, somos individuos y que tenemos que tener interrelaciones, más en estos tiempos de mucha violencia, de muchos impactos en nuestro país, en nuestras instalaciones en educación básica. Y obviamente este es un problema muy grande que entra dentro de la complejidad y que no le podemos dar nada más una aspirina para solucionar una cuestión, sino que tenemos que hacer intervención y también, en su medida, la investigación. Docentes para el desempeño profesional, pues el objetivo general es potencializar estas competencias profesionales, justo para que los estudiantes puedan no solamente diseñar, sino también planear y en algún momento implementar alguna propuesta de intervención a partir de diagnósticos que encuentren en su contexto escolar y considerando sobre todo la idea de transformar su práctica docente. Como bien lo mencionaban las maestras, los posgrados también han ido actualizándose y transformándose de acuerdo a las reformas educativas que hemos tenido en nuestro país. Y también algo importante es mencionar que estamos, dentro de los objetivos de todos los posgrados es la reflexión docente, es como parte de una visión holística desde la obredad como metodología, o sea, ya es algo que debe ser como todo el tiempo dentro de los posgrados. También algo importante es la problematización de la práctica docente, que es otro punto también medular que se maneja dentro de las
especialidad, y a partir de esto, como de la reflexión, la problematización, pues es cuando otro de los objetivos de las especialidades que sean propuestas, contextualizadas para la sociedad del conocimiento, sobre todo fundamentados para poder mejorar su actividad docente. Y una más sería la de crear ambientes de aprendizaje con los pedagógicos que promuevan actitudes y valores entre los participantes para lograr la conformación de comunidades de aprendizaje. Actualmente también se están estudios que rige nuestra nueva forma educativa. Antes estaba el estudiante al centro, ahora está la comunidad al centro, ¿no? Entonces, como dentro de esta postura que se tiene, pues se trabaja también y vemos que muchas, pues, el año pasado tuvimos réplicas públicas, que es como una semejanza de exámenes profesionales en especialidad, en donde muchos de ellos estaban actuando pues, ya en comunidades, ¿no? En comunidades rurales, principalmente en enseñanza de las matemáticas. Tenemos una región muy conocida que es el Ajusco, ¿no? Que es un bosquecito, una parte de la sierra importante de México, y hay muchas comunidades ahí y la forma de enseñar también es distinta, ¿no? Ahí se trabaja, ahí la comunidad es muy importante como parte de su cultura, ¿no? Entonces, y bueno, en el caso de la enseñanza del español, pues obviamente estas competencias están ligadas al desarrollo de competencias comunicativas y didácticas, como ya les había mencionado, lectoescritura, expresión oral. Y de hecho, bueno, toda la especialidad de español está centrada en reforzar estos elementos de psicolingüística, de sociolingüística, ¿no? La doctora Ábalos nos hizo favor de apoyar en nuestro pasado con un taller de práctica y bueno, pues esta especialidad también es muy interesante porque realmente pues el español lo usamos todos. Y nosotros como instituciones de educación superior debemos tener cuerpos académicos. Estos cuerpos académicos se han ido generando en las escuelas normales, pero particularmente en nuestra institución podemos tener el orgullo de decir que somos la normal que más cuerpos académicos tiene con reconocimiento de PRODEP, que es la instancia que certifica y avala el trabajo que se va a realizar. Tiene que haber en este cuerpo académico actividades de investigación, actividades de divulgación, de interacción con otros cuerpos académicos, la participación con redes y por supuesto el trabajo de asesoría en licenciatura y posgrado, y esto permite que se dé la interacción entre cuerpos académicos y programas de posgrado en dos niveles. En el caso de las especialidades y de la maestría, que son profesionales, ¿no? Ustedes habrán escuchado ya que hoy se habla de profesionalizantes, hoy ya cambió el término y son profesionales. Los dos niveles en el posgrado tienen como función atender las necesidades de los estudiantes que cursan allí. Entonces, las líneas de investigación surgen de estas necesidades. Ya por ahí les había dado las 4 en el caso de la maestría. En la especialidad no, porque en la especialidad la duración es de 1 año y entonces hay un trabajo más de intervención que también surge de las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, en la atención, el trabajo que se realiza de tutoría y de acompañamiento durante todo su proceso está en función de un trabajo colectivo con los cuerpos académicos o los grupos de investigación que tiene la institución.
Es decir, estos cuerpos académicos en estos dos niveles, tanto de maestría como de especialidad, no determinan el tipo de problemáticas ni de temas que los estudiantes tienen. Más bien los acompañan, ¿no?, para ver qué necesidades. En el caso del doctorado es otra la situación, porque como ya es un programa de investigación, ya hay un trabajo fuerte y las autoridades determinan los perfiles y las necesidades y entonces establecen comités tutorales que acompañan a los estudiantes en función del trabajo de investigación que están haciendo. Esto que permite a la institución, bueno, que haya un trabajo más allá del acompañamiento. Hay un trabajo de interacción en congresos, en la escritura de textos académicos, ¿sí?, que va formando nuevos investigadores. Entonces, se dan cuenta de la vinculación tan fuerte que hay entre los cuerpos académicos, ya lo decía la doctora Odette, son grupos de investigación que, bueno, tienen que publicar y difundir las investigaciones que hacen. Ellos lo hacen a través de libros, publicaciones, artículos en revistas, todo esto lo van haciendo. ¿De qué nos sirvió a nosotros toda esta línea de conocimiento, de generación del conocimiento de los cuerpos académicos? Pues para establecer tanto los objetivos como la malla curricular. La malla se divide en 3 ejes de formación. Esos ejes de formación nos determinan los 6 semestres en los que cursamos este doctorado. Y entonces ustedes pueden observar ahí los ejes que tienen que ver con la cuestión básica, la cuestión epistémico-metodológica y la concentración y construcción. En el nivel básico tenemos materias como teoría educativa, filosofía e historia de la educación, psicología de la educación, sociología de la educación. Entonces, si ustedes observan, se les dan varios elementos que tienen que ver con la investigación que están realizando, que tienen que ver con las líneas de generación y aplicación de conocimiento de los cuerpos académicos. En tercer semestre se les dan materias optativas que se repiten en cuarto semestre, y en quinto y sexto semestre trabajan la concentración y construcción, que es lo que les comentábamos, de que los estudiantes de doctorado ya terminan o egresan con este documento ya concluido, ¿sí? Y tenemos la cuestión epistémica, que tiene que ver con la cuestión de investigación, ¿no? Implementación e instrumentación de la investigación, el informe de la investigación. Entonces, aquí se complementa toda esta parte. El diseño de cada uno de nuestros programas están diseñados a partir de un diagnóstico. Este diagnóstico establece las necesidades políticas, culturales, económicas, temporales, entre otros, hacia qué sujeto queremos formar, lo cual permite crear estas líneas de generación y aplicación del conocimiento. Y asimismo permite que los cuerpos académicos, que los docentes que están investigando se sumen a esta realidad que está viviendo el sujeto, a este diseño de posgrado, a estas líneas de generación y aplicación del conocimiento, y de tal manera se unen. Esto se consolida ¿en dónde? Bueno, cuando nosotros asignamos un asesor, pertenece a un cuerpo académico, y en el caso del doctorado son 6 sinodales, los que cuando presentan su examen, y la mitad pertenece a un cuerpo académico y la otra mitad pertenece a otro cuerpo académico, de tal manera que hacemos vinculación entre los cuerpos académicos. Es decir, puedo hacer que el cuerpo académico de gestión, en el caso de Javier, que su asesora es la coordinadora de gestión, o puede estar unida con la de gestión, que es la de interculturalidad, que es la doctora Odette, o con la doctora Alejandra Ábalos, que es la de ciencias. De tal manera que los cuerpos académicos no solo se suman a los diseños del programa, de los posgrados, sino que también tienen la obligación y la necesidad de vincularse entre ellos para trabajar relacionadamente. Y bueno, pues entonces nuestros cuerpos académicos junto con nuestros programas están como muy de la mano acompañándose.
es lo que logra el egreso satisfactorio de nuestros estudiantes de posgrado. En todas las modalidades de posgrado, el objetivo es siempre terminar a la par que sus estudios. Claro que normativamente tienen un tiempo más para poderse titular, pero no, la normal ha hecho que la mayoría se titulen cuando ellos terminen el semestre. Bueno, terminen su tesis. Ya que es difícil, ¿no? Espero que esta generación así lo logre. Así será. Esperemos que sí. La otra sí. La primera generación lo logró, pero aquí esta generación, todas las generaciones, si ustedes ven el mapa curricular, tienen vínculos. La maestría también tiene un espacio curricular que tiene que ver con la elaboración de su tesis, e igual la especialidad va a la misma par. Ese es el objetivo y el reto para que se vinculen los programas de posgrado con los cuerpos académicos. Paradójicamente, en mi contexto, a pesar de que hay centros designados para el trabajo de esta área, no se le da el grado de importancia en la malla curricular, en todo el plan de estudios. Cuéntenme cómo es ese, de pronto ahí por ahí un poquito ese grado de trabajo con esta normal. La instancia que coordina todo este trabajo es la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, que es, forma parte de la Subsecretaría de Educación Superior. Entonces, hizo un trabajo fuerte con todas las licenciaturas que están ofreciendo educación en diversos ámbitos. Y las mallas curriculares de las licenciaturas, de todas, tienen una serie de cursos de acuerdo a las necesidades que los docentes que estuvieron apoyando en el diseño consideraron que eran básicas. Se hizo un trabajo a nivel nacional con todas las escuelas normales. Y hay otra parte que le llaman flexibilidad curricular, en donde por estado las decidieron cuáles eran los cursos que requerían de acuerdo al lugar donde están y a las necesidades ya muy particulares. Pero la malla curricular tiene una serie de cursos que garantizan que la formación, aunque haya diferencias, tenga ciertos elementos por campo formativo que cubran todos los docentes: educación física, educación indígena, educación inclusiva, educación especial, para, digamos, satisfacer las necesidades de los estudiantes. Es, creo que, la primera ocasión en que educación física particularmente se integra ya a un plan de estudios, porque ahora sí se está desarrollando a nivel nacional. Entonces, la educación física tiene la especialidad en competencias para el desempeño profesional, la benemérita también, las maestrías también se imparten en las diferentes normales. Eso quiere decir que cada normal tiene sus aspirantes. Por ejemplo, aquí hemos tenido o tuvimos una de doctorado que estaba haciendo su trabajo de investigación sobre educación física. Y hemos tenido también de tu generación, esta Nancy, trabajó con educación física. Entonces, si no tenemos como el soporte, la experiencia, lo que hacemos también es tomar de la ESEF, que es la normal de educación física, elementos que nos van a apoyar con su expertise en esta parte en posgrado. En este programa doctoral que ustedes tienen, que es en 3 años, ¿cierto? Y me surge la inquietud, ¿cómo distribuyen esos tiempos para atender pues como a varias cosas, entre ellas investigar, intervenir, reflexionar y producir el conocimiento? Lo digo es porque igualmente nuestro doctorado es de 3 años y en su mayoría es netamente teórico, y si en 3 años aún todavía no hemos encontrado el punto de reflexión y todo eso, entonces
De hecho, algunos de nuestros compañeros tienen que pedir unas prórrogas de 6 meses o de 1 año más, porque aún no han aclarado todo lo teórico, investigativo como tal. Entonces me parece pues como, me llama la atención y me parece que es como muy interesante cómo lo han resuelto ustedes. Y de igual manera la segunda pregunta tiene que ver con lo metodológico también, cómo construyen esa metodología de esas tesis doctorales o si se apoyan en unos métodos ya establecidos y aún así que logren combinar también esa relación tan importante de investigación y de intervención. El diseño del doctorado está hecho pues obedeciendo lo que es el sentido de formación de investigadores. Un doctorado tiene que ver con formación de investigadores. En este punto, pues a partir de este punto entendemos que la intervención no queda, aunque se pudiera dar, ¿sí? Pero lo más importante es la formación de investigadores que pues construyan un conocimiento original sobre diversos aspectos que tienen que ver con la educación. Claro, pues debe haber una reflexión, volviendo a cuestiones de lo pedagógico, la pedagogía es reflexión y es práctica, y tenemos que hacer reflexión, y para eso se incorpora en el plan de estudios pues un seminario de filosofía de la educación, que es muy importante para esta parte de la reflexión y fundamentación, y un seminario de teorías de la educación, ¿sí? Tratando de aterrizar el sentido que da la filosofía de la educación, ¿sí? Pero no es la intención formar personas para la intervención educativa, que si de la investigación se define, pues a partir del conocimiento que se construye, se define una intervención, pues se hará, pero no forma parte del proyecto. La intervención sería más un asunto de las maestrías profesionalizantes, y aquí tenemos una maestría profesionalizante, ¿sí? En México las maestrías pueden ser formadoras de investigadores, formadoras de docentes, y se relacionan con la profundización del conocimiento y con la intervención. No se ofrece simultáneamente estas posibilidades en todos los programas, ¿no? Pero lo que tenemos aquí es una maestría profesionalizante que enfatiza la intervención, pero el doctorado debe estar enfocado exclusivamente en la producción del conocimiento, ¿sí? Ustedes van a encontrar, si revisan programas de doctorado en México, en las instituciones públicas, la mayoría enfatiza la formación para la investigación. Aquí tenemos cursos, aquí tenemos seminarios, pero esos seminarios se pensaron por el perfil de los aspirantes al doctorado, pero debería haber menos seminarios y más tiempo dedicado a la investigación. Pero estamos así en este momento. Se respetan los intereses investigativos de los doctorantes y podemos trabajar con 3 enfoques metodológicos y los nuevos, ¿no? Los nuevos. Las metodologías de Zoom, que estos van a trabajar pues una deslocalización de los procesos globales hacia metodologías más locales y buscando esa construcción de conocimiento. Tenemos lo que son los enfoques mixtos para trabajar estudios tanto cualitativos como cuantitativos, y podemos separar ahí estudios meramente cuantitativos y estudios de tipo cualitativo. Pero esto depende mucho del objeto de estudio y los objetivos de la investigación. Otros elementos que van a determinar esa parte metodológica van a ser dos fundamentales. Uno, lo que es el estado del arte en relación a las investigaciones que se han realizado y esos enfoques metodológicos bajo los cuales se han estudiado los diferentes objetos de estudio.
y que de ahí pueden surgir algunas preguntas de vacío y eso va a orientar indudablemente lo que son las investigaciones. Otro elemento importante van a ser los estados de conocimiento. En México, como hace rato les platicaba, tenemos a la institución CONIE que publica sus estados de conocimiento cada 10 años. Y entonces van marcando algunas líneas de trabajo en los diferentes campos y ámbitos de lo que es la investigación educativa en México. Amén de en todas las universidades pues se tiene la función sustantiva de la investigación educativa y van construyendo cada institución las propias líneas de investigación y nosotros le damos seguimiento a las instituciones, sobre todo a las educativas, a las de formación pedagógica, donde están las líneas de investigación para poder ir más o menos acompañando el trabajo, la producción de conocimiento, además de las necesidades que se establecen en una política globolocal. ¿A qué me refiero? A las políticas internacionales que también hacen estudios sobre educación con base a las necesidades globales, ¿no? Eso puede ir orientando la parte metodológica que se va delineando en los trabajos de investigación. Seleccionamos un conocimiento profesional que esté en el marco de los círculos aquí de los maestros, de los directivos, de los directores, de los niños, en fin, esta cosa ¿no? Y una cosa que tiene que ver, bueno, la reflexión como más personal y la intervención como esta parte del conocimiento que también se genera en el núcleo de lo comunitario. Es decir, yo intervengo, pero entonces no me siento la muy o la uyuyuy o esto, que yo sé todo y que yo soy una investigadora, ¿no? Sino también reconozco los saberes de la comunidad y los incorporo en la investigación, en lo que es estas intervenciones y demás, y co-construimos. Pareciera que entonces estamos viendo 3 círculos epistémicos o 3 lugares distintos. Oigan, ¿y qué tal si rompemos esas, como decía el doctor Ernesto, qué tal si lo rompemos? ¿Qué tal si rompemos esas líneas divisorias y pensamos en saberes más complejos? O sea, pensamos en un lugar donde tenemos saberes que efectivamente funcionan en distintas áreas, pero que también son compartidos. Yo no vería por qué los saberes derivados de mi reflexión o de la reflexión conjunta tendrían que tener epistémicamente una vamos a decir, validez distinta que los que se producen en la ciencia. Es decir, tiene sus formas, cada uno sus formas metodológicas, sus formas de validación, pero también hay lugares que no son tan nítidos. Entonces, habría que pensar estas prácticas como lugares más bien de lugares borrosos. De otra manera, si los pensamos así, ahora me vengo vestida de investigadora, vean ustedes, vengo linda, vengo investigadora, y luego, bueno, pues de mañana, pero también como vengo a dar clases, pues también tengo chanclitos, no vine de tacón, sino con mis pies, vine con chanclita porque vengo a las 7 de mi clase. Y bueno, y también, o sea, sí ven, tenemos que vestirnos de novedad, o sea, vestirnos con chanclita y también de tacuche por los investigadores, y también tenemos que vestirnos más de la calle para poder intercambiar conocimiento. Que los invito a vamos a decir, a transgredir eso y a pensar el conocimiento de manera distinta. Digo, aprovechando que me decía aquí la compañera que los obligo a los voy a obligar a cambios de miradas y cambios fuertes, ¿no? Que su visita, cuando se vayan digan, me pusieron tarea, ¿no? Y esa tarea es una tarea de tipo epistémico, o sea, cuáles son el campo de intervención, el campo de la investigación, el campo de la reflexión y de los saberes docentes y cómo se imbrican, en qué momento se separan, en qué momento se validan, en qué momento hay metodologías específicas, en qué momento no, en qué momento vale la pena una discusión. ¿Cuál puede ser la diferencia entre estos programas de doctorados virtuales a un doctorado que ofrece la norma superior?
superior. Los doctorados que ofrecen en este caso las instituciones públicas, deben tener el reconocimiento de la autoridad educativa, si no, no se pueden echar a andar, porque tienen que cumplir una serie de requisitos fuertes que permitan que el doctorado, tenga validez oficial. En el caso de muchas de las universidades privadas, no tienen que hacer esto, no lo requieren. En muchos casos lo que han estado haciendo es vincular sus programas de doctorado a otras instituciones en otros países, y entonces en realidad lo que hace a veces la autoridad es darle el registro, ¿no? El REVOE, que es el registro de validez oficial, pero que no, digamos, que respeta lo que la escuela determina, lo que las instituciones determinan. ¿Qué sucede? La mayor parte de estas instituciones ofrece cosas muy interesantes, pero que tienen que ver con un trabajo mucho más limitado. Muchos de los maestros, de los investigadores, provienen de las instituciones de educación pública, las universidades y las normales, y un poco lo que ustedes decían, y regreso a esto, cómo se logra. Los maestros, los maestrantes, tienen que poseer o que tener liberado su tiempo completo. Es un trabajo de tiempo completo, un trabajo de acompañamiento permanente, no solo de su asesor, o sea, su director de tesis en este caso, sino de todo el comité tutoral, que tiene la responsabilidad de irlo acompañando, de irse reuniendo, de ir enriqueciendo el trabajo. No los ven solamente al final o para echarles atrás lo que, a veces sí, pero lo que van avanzando, pero hay el compromiso no de su director, sino de 4 docentes que están acompañando constantemente y lo van pues invitando a participar en el trabajo, en el mismo trabajo de sus cuerpos académicos, en la escritura de textos o en un capítulo de libro o en la participación en congresos. Sus doctorados, maestrías o especialidades buscan la inmediatez. Y desafortunadamente esa inmediatez implica que a veces esos posgrados, e incluso hasta licenciaturas, se reduzcan el número de años. He visto doctorados de año y medio, de 2 años, maestrías de 1 año, y dice uno, tendrán el blindaje epistemológico correspondiente, tendrán el soporte y el apoyo de personas que estén realmente trabajando con ellos, porque también hemos dado otra cara, el marketing, las ventas. Entonces yo te ofrezco un posgrado en el cual vas a tener tu REVOE en 1 año o 2 años, y vas a tener tu cédula y vas a decir, ya soy maestro, soy doctor, pero no estoy diciendo que hay que desconfiar en las cuestiones, pero estamos buscando esa inmediatez, porque los tiempos nos están llevando a eso, en una vida muy acelerada, muy compleja, y que también queremos seguir creciendo, y desafortunadamente están teniendo mucho auge. La otra, se pierden muchos tiempos en traslados, es más fácil hacerlos en línea que estar asistiendo de manera personal y escolarizada a una escuela, porque para mí es más conveniente, más a gusto estar en mi charla, como bien decía la doctora, en mi casa, tomando mi clase de doctorado. Entonces, son cuestiones que también tenemos que empezar a ver, porque también hablamos de mercadotecnia, de esa inmediatez, de esa modernidad, y que estamos viviendo un tiempo muy acelerados. Entonces,
Me parece que es un programa de doctorado, en este caso de la Norma Superior de México, que fue al que se refirieron ustedes, muy cuidado, o sea, no es como cualquiera, ¿no? Entonces se van a ubicar en formar a un investigador, en realizar esas actividades cognitivas justamente de la reflexión que decían ustedes, ¿no? Este análisis, esta investigación, ¿no? Y para eso, pues obviamente ubican desde los campos de experiencia, los ámbitos, las experiencias que van a tener con otras instituciones, los acercamientos que hacen con otras instancias, como obviamente lo estamos viendo el día de hoy. Entonces me parece que desde los mismos procesos de selección que tienen, desde que emiten su convocatoria, el doctorado en la Escuela Normal Superior de México es un doctorado que pues, de nivel, ¿no? Y de excelencia, podríamos decirlo, ¿no? Porque se requiere de un anteproyecto, o sea, no entramos así como nada más nos inscribimos. Me parece ser que esa es como la diferencia también en las escuelas públicas, ¿no? Donde uno va, se inscribe, paga, o sea, esa es una gran diferencia que tenemos. Entonces, algo que planteaban es que sí es muy cómodo a lo mejor estar de manera virtual, porque nos acorta las distancias, los tiempos, pero de manera presencial nosotros nos nutrimos y nos enriquecemos con las aportaciones, sí, de los doctores que no solamente trabajan en los seminarios, pero no solo también de ellos, sino de los mismos compañeros con los que estamos, porque no somos de la misma área. Dentro de los espacios o de los grupos podemos encontrar del área de matemáticas, ¿no? Podemos encontrar del área de historia, ¿no? de cómputo, entonces de muchas áreas, y cada uno de ellos nos da su visión. Entonces me parece que el doctorado en una institución pública se convierte para un estudiante en un reto cognitivo y también en una cuestión de un reto profesional. Yo opinaría que lo mejor sería hacer un posgrado a nivel presencial, pero bueno, ¿en qué institución? Porque hay instituciones, como se dice en México, instituciones patito, ¿verdad? Bueno, se menciona también otra palabra, universidades emergentes. Por eso hay que hacer una evaluación de qué es lo que ofrece el programa y cómo se concreta en pues hasta en la infraestructura que se tiene, ¿no? Pero yo me centraría en profesores y la producción de estos profesores en términos de publicaciones. Y bueno, pues habría que ver si se ofrece una carrera de medicina, como en este país en algún momento se ofertó en una universidad privada en 3 años. Yo quisiera pensar que tanto se puede aprender de la profesión en 3 años, partiendo de condiciones muy precarias, ¿sí? Creo que todos los esfuerzos que hagan las personas por prepararse son buenas, incluso en este tipo de instituciones, porque luego pensamos que pues uno juzga el valor en función de lo que le puede aportar, en función de las necesidades que tienen los estudiantes. ¿Habrá quienes solo pueden estudiar los fines de semana? Bueno, pues hay un programa para estudiantes de fines de semana, o se reúnen una vez por mes. Bueno, pues se puede. En este sentido están respondiendo a una necesidad. Pero hacer un doctorado en 3 o 4 años, aquí los doctorados en la Universidad Nacional Autónoma de México duran 4 años y se puede ir a 5. ¿Sí? 5 años, pues pocas personas pueden. Además, dedicación exclusiva para hacer el doctorado. Uno debería preguntarse cuáles son sus condiciones, sus necesidades, y entonces pues valorar lo que se ofrece en el mercado para poder elegir. En ese sentido, digo, puede ser valioso. Yo la única posibilidad que tengo es hacer un doctorado en una institución que me cobra colegiaturas bajas, ¿sí? Pero hay que analizar una serie de puntos. Personalmente, yo pensaría en hacer un doctorado en una institución de manera presencial. Pero les digo, lo presencial no es lo único
que define, ¿sí? Este doctorado que tenemos en la normal superior apenas ha sacado la primera generación, estamos en la segunda generación, pero me parece un programa sólido por el tipo de participantes, por los profesores. Tenemos dificultades económicas por aquello de la austeridad y demás, pero finalmente hay un compromiso muy fuerte por parte de la institución, los profesores y los estudiantes. Pero falta una consolidación, habrá que hacer una evaluación que permita mejorarlo a futuro. Que esté vinculada con instituciones públicas con reconocimiento a nivel internacional. Eso nos ayuda. Hace ratito refería la de Baja California y tiene prestigio la institución. Otra característica, su planta docente. Me parece que a nivel mundial tenemos ese reconocimiento SNI y reconocimiento PRODEC de su planta docente. Pero de empezar a buscar alternativas para crecer profesionalmente, hay muchas efectivamente, y más en la Ciudad de México. Hay muchas universidades que ofrecen maestrías en año y medio, que uno se puede titular con otros 6 meses, que no se necesita la tesis. Hay muchas opciones. Hay 2 instituciones, en especial la Normal Superior y la Universidad Pedagógica Nacional, que está en el sur de la ciudad, que también ofrece una alternativa muy amplia para todos los que amamos la educación. Y obviamente, igual que la Normal Superior, pues no son tiempos muy cortos, son 2 o 3 años, porque efectivamente hay una diferencia entre la profesionalización y formar investigadores. Entonces va a depender de lo que uno quiera. Yo sí quisiera saber de pronto cómo hacen para lograr como el equilibrio entre la teoría y la práctica, en este caso del docente que se está formando acá en la normal. Es decir, si de pronto le hacen más énfasis a la parte disciplinar o a la parte práctica, ¿cómo hacen como para lograr ese equilibrio, si lo tienen, pues, o cómo hacen para diseñar ese plan de estudios para esa licenciatura? Se han retomado los trayectos formativos en los que hay un equilibrio en las asignaturas que se les imparten a las diversas licenciaturas de 5 trayectos formativos. Los voy a mencionar. Uno de ellos es Fundamentos de la Educación. Voy a mencionar algunas materias que tenemos, por ejemplo, en el plan actual 2022. Por ejemplo, en este trayecto de Fundamentos de la Educación tenemos Fundamentos Psicológicos de la Educación, en donde se dan 3 materias con esta línea de adultez, de vejez y el desarrollo del lenguaje. En el caso de Sociología de la Educación, Problemas Socioeconómicos, Historia de la Educación, en esta misma línea, y Filosofía, Historia de la Educación y la Pedagogía y Epistemología. Este es este trayecto formativo. El siguiente trayecto formativo es Bases Teóricas y Metodológicas de la Práctica, en donde se le dan materias que tienen que ver con metodología. No las menciono todas, pero son metodologías 1, 2 y 3, seriadas, dependiendo el semestre en el que ellos van. Y tenemos un trayecto que le denominamos Práctica Profesional y Saber Pedagógico, que lo llevan todas las licenciaturas. Obviamente cada una se acerca a sus estudiantes en el área en el que están pues laborando. En este caso, si son maestros de física, por ejemplo, se acercan con los tutores en las escuelas secundarias y les van acompañando en diversas prácticas desde el primer semestre. Los primeros semestres son de observación, primero y segundo semestre. A partir del tercer semestre todos tenemos ya prácticas de intervención, digamos, esta especialidad, ¿no? Entonces es un trayecto que atraviesa toda la carrera. Desde los primeros semestres hasta los últimos 2 semestres, que ya son incluso su servicio social en las escuelas de educación básica. Después tenemos otro que es formación en el caso pedagógico, formación para la intervención pedagógica, donde ya son materias, asignaturas específicas, que decía yo en mi explicación previa, que nos dividimos de acuerdo a los ámbitos de intervención del pedagogo. Entonces, en esos ámbitos de intervención que consideramos que actualmente tienen los pedagogos, los podemos ubicar con materias que tienen que ver con
la orientación educativa, teoría y diseño curricular, formación docente, investigación. Ajá. Y el último ya sería el denominado lenguas, lenguajes y tecnologías digitales, que es como, digamos, como la aplicación esta de la ciencia y la tecnología, las TIC, las TAC, las TICATs, que ahora ya se conocen, ¿no? Y hay ese equilibrio entre los 5 trayectos formativos que llevan desde los primeros semestres. En el primer semestre se hacen visitas de 3 días, 3 en el semestre, y se van teniendo esos acercamientos. En el segundo semestre también tenemos 3 prácticas de 3 días, en general son 10 días que pueden estar en la escuela, con días de observación, para observar ese contexto escolar. Ya a partir del tercer semestre tienen sus primeras intervenciones, ya frente al grupo, en el caso de pedagogía, son intervenciones pedagógicas. A partir del tercer semestre, que los alumnos asisten a la escuela básica, 2 semanas. En el cuarto semestre tenemos 3 semanas, en el quinto semestre ya tenemos 4 semanas, en el sexto semestre vamos aumentando a 4 semanas, el séptimo y octavo ya hacen instancias los estudiantes más o menos de un mes, mes y medio, y regresan a la escuela normal a trabajar. Entonces así es como vamos combinando lo que es la teoría y la práctica con el trayecto de práctica educativa. Y otra forma de estar vinculando teoría y práctica es a través de los cursos de cada una de las licenciaturas que se imparten en la Escuela Normal Superior de México. Se busca ir vinculando, por ejemplo, la materia de orientación educativa, que tengan su práctica o el diseño o una intervención en el área de orientación educativa. Cada espacio curricular sí busca hacer la integración de los saberes teóricos, los saberes metodológicos y los saberes prácticos. El docente que es responsable de cada curso tiene que modelar los enfoques que se están trabajando en las escuelas para las que se está formando. Porque el gran problema que tenemos es que el estudiante aprende de una manera y entonces llega a las escuelas y quiere hacer lo mismo que aprende, ¿no? Entonces es importantísimo. ¿Qué se logra? Bueno, primero, que no hay docentes expertos en las áreas disciplinares y expertos en los cursos pedagógicos. Yo tengo la obligación de saber cómo se trabaja en la escuela secundaria y de que los estudiantes vivan el enfoque o los enfoques vigentes para que ellos puedan llegar a las escuelas a trabajar de manera mucho más adecuada a las necesidades. Y entonces esto ha permitido de alguna manera un mayor acercamiento entre los profesores de los cursos. La idea es que se trabaje de manera conjunta, que cada curso aporte y sea congruente con el espacio de acercamiento, que es el de la práctica profesional, y haya un trabajo de análisis y de reflexión sobre qué sucede, porque eso pasa. Cuando se van a las jornadas de prácticas, no va el docente, solamente el docente responsable del curso. Van los demás profesores de los otros cursos para ver las prácticas de los estudiantes. Eso les permite al regreso hacer un análisis y reflexionar sobre qué tan pertinente es lo que se está trabajando aquí en la escuela.